todavía escucho el llanto. A veces, cuando cierro los ojos, siento que ese sonido atraviesa las paredes del cuarto del reformatorio y se clava en mis oídos como agujas de hielo. No hay noche en que no despierte con el mismo eco, ese grito pequeño, ahogado, que se rompió justo antes de que todo quedara en silencio. Me llamo Gael Misael Torres. Tengo 16 años y estoy aquí porque maté a mi hermanito de 1 año. Lo escribo así, sin rodeos, porque ya no hay manera de endulzar la verdad. Lo hice yo, nadie más. Y aunque todos quieran entenderlo con palabras como celos, trauma o trastorno, la verdad es mucho más cruda. Lo odié por existir. La noche en que todo pasó olía a leche tibia y a detergente barato. La casa estaba en penumbras y el ventilador giraba lento, como si también tuviera miedo de hacer ruido. Afuera, los perros del barrio ladraban sin parar y en el pasillo se escuchaban los ronquidos de mi madre. Tenía el cuerpo tan pesado por el trabajo que no se despertaría ni con una explosión. Mi padrastro no estaba. Hacía semanas que no volvía y a nadie le importaba. Yo estaba sentado frente a la cuna, mirando al pequeño Santiago, mi hermanito. Su piel parecía papel, tan blanca que la luz de la luna le daba un brillo irreal. Movía los dedos y sonreía como si soñara con algo hermoso. Y entonces, por primera vez, sentí una calma enfermiza, una especie de vacío que me pedía hacer algo para no desaparecer. Dicen que cuando uno está a punto de cometer algo terrible, el tiempo se detiene. Yo lo sentí así. El reloj marcaba las 3:22 de la madrugada cuando me levanté. Todo dentro de mí ardía, pero por fuera estaba tranquilo, casi dormido. Lo siguiente que recuerdo fue el silencio absoluto. Ni siquiera el ventilador sonaba ya. Pero no voy a contar eso todavía. Para entender lo que hice, hay que entender cómo llegué aquí. Cuando tenía 12 años, mi mundo era pequeño. Mi madre, mi cuarto y la vieja televisión que siempre mostraba el mismo canal. Ella se llamaba Marina y trabajaba todo el día en una fábrica de empaques. Salía a las 6 de la mañana y regresaba después de las 8 de la noche, con las manos rojas y el uniforme manchado. Yo la esperaba con hambre y con la tarea sin hacer, pero sobre todo, con ganas de hablarle. Quería contarle mis cosas, cómo me había ido en la escuela, que un niño me había empujado, que me gustaba dibujar monstruos. Pero ella siempre estaba cansada, demasiado cansada. A veces me decía, Gael, ya hablaremos después, ¿sí? Ese después se volvió eterno. Fue entonces cuando apareció Raúl, el hombre que arruinó lo poco que quedaba de mi calma. Tenía esa sonrisa falsa de los tipos que se creen encantadores, pero que esconden veneno detrás de los dientes. Se mudó con nosotros poco después de conocer a mi madre, y desde la primera noche entendí que algo iba a cambiar. Ya no éramos mamá y yo, ahora éramos mamá, él y yo. Pero pronto ni siquiera eso. Raúl empezó a quedarse con todo el espacio. Cambió la tele, cambió los muebles, cambió la cerradura del baño. Se apropiaba del sillón, del control remoto, de la atención de mi madre. Me llamaba el chamo o el mocoso.
y cuando no estaba ella, su voz se transformaba. «Tu mamá me pidió que te ponga en orden», me dijo una vez mientras me quitaba los audífonos a la fuerza. «Ya estás grandecito, deja de ser tan inútil». No lo soportaba, pero ella no veía nada. A veces la escuchaba reír con él en la cocina y sentía una mezcla de rabia y miedo. Era como si me estuvieran reemplazando y nadie lo notara. El día que mi madre le dijo que estaba embarazada, supe que algo dentro de mí se rompió para siempre. Recuerdo que lo dijo con una sonrisa y los ojos llenos de brillo, como si hubiera encontrado una razón nueva para vivir. Yo fingí sonreír también, pero en mi cabeza todo se oscureció. «¿No estás feliz, Gael? Vas a tener un hermanito», me dijo, acariciándome el cabello. Asentí, pero en mi mente solo había una frase: «Ya no soy suficiente». Los meses pasaron lentos, como si el tiempo se burlara de mí. La casa se llenó de cosas nuevas: pañales, biberones, sonajeros, dibujos con ositos. Y en medio de todo ese ruido de colores, yo desaparecí. Nadie me preguntaba cómo estaba, ni si había comido, ni qué soñaba. Una vez intenté hablar con ella. Le dije que sentía que ya no me quería igual. Ella se rió y me abrazó. «Eso no es cierto, mi amor, solo estoy cansada. Pero tú siempre serás mi hijo». No le creí. No podía, porque ya no me miraba como antes. El nacimiento de Santiago fue el principio del fin. Desde que llegó a la casa, mi madre dejó de dormir. Lo alzaba cada 5 minutos, lo cubría con una manta, lo mecía hasta que se dormía. Raúl decía que tenía que descansar, pero él tampoco lo hacía por ella. Solo se quejaba del ruido. Yo, en cambio, lo miraba desde la puerta. Ese bebé diminuto se había robado todo lo que era mío. Recuerdo una noche en que entré al cuarto de mi madre. Ella dormía con el bebé en brazos, y la luz del televisor iluminaba la habitación en tonos azules. En la mesa había un biberón a medio llenar, y el sonido del chupón cayendo al suelo me hizo temblar. Me agaché para recogerlo y lo miré largo rato. Era pequeño, suave, y sin embargo me pareció un objeto peligroso. No entendía lo que me pasaba. Quería odiarlo, pero también quería que me abrazaran. Quería gritar, pero nadie escuchaba. Con el tiempo, empecé a notar cosas. Mi madre cada vez salía más temprano y regresaba más tarde. Raúl se encargaba de cuidarnos, aunque en realidad no lo hacía. Pasaba las horas frente a la televisión, bebiendo cerveza, mientras el bebé lloraba en la cuna. Si yo me acercaba a ayudar, él me empujaba. «No lo toques», decía con esa voz cargada de desprecio. «No confío en ti». Y esas palabras me perforaban. En la escuela me volví invisible. Nadie sabía que en casa yo vivía una guerra silenciosa. Nadie imaginaba que por las noches dormía con los audífonos puestos solo para no oír el llanto del bebé. Y sin embargo, ese sonido siempre encontraba la forma de llegar a mí. Una tarde, mientras mi madre lavaba la ropa, Raúl entró a mi cuarto sin tocar. «¿Sabes por qué tu mamá te ignora, verdad?», me dijo. «Porque ya tiene un hijo de verdad». No supe qué responder. Él sonrió. «Tú nunca le diste lo que ella necesitaba». Esa noche lloré hasta quedarme dormido. No por las palabras, sino porque por primera vez creí que tal vez tenía razón. Fue entonces cuando comencé a planear. No fue algo repentino, no. Fue un pensamiento que germinó lento.
como una semilla podrida. Al principio solo me imaginaba qué pasaría si Santiago desapareciera, si el silencio regresara, si mi madre volviera a ser mía. Y una noche, mientras lo veía dormir, esa idea se volvió una certeza. No lo decidí de golpe. Fue como si todo el dolor acumulado se concentrara en un solo instante de claridad. Recuerdo la luz tenue, el olor a leche, el sonido del ventilador y la respiración del bebé. Me senté junto a la cuna, lo miré y sentí que la calma me envolvía. Una calma peligrosa, profunda. Era mi oportunidad. He pensado muchas veces si aquel día pudo ser distinto. Si una sola palabra de mi madre, una sola mirada, hubiera bastado para salvarnos a todos. Pero la verdad es que el destino ya estaba escrito, aunque nadie quisiera leerlo. La tarde anterior a lo que pasó, el cielo se veía del color del óxido. Llovía con esa rabia que parece limpiar todo, pero en mi caso, solo ensuciaba más mi cabeza. Estábamos solos en casa. Mi madre había salido a trabajar un turno doble y Raúl se había ido con unos amigos, que en realidad significaba que volvería borracho. Santiago dormía en su cuna, con esa paz que me irritaba. Yo lo observaba desde la puerta, mientras el sonido de la lluvia golpeaba el techo de lámina. No sé cuánto tiempo pasé ahí, quieto, escuchando cómo cada gota caía como un reloj que marcaba mi propia locura. Fue en ese momento cuando lo decidí. No fue un impulso. Fue una resolución fría, un pensamiento que ya venía caminando dentro de mí desde hacía meses, esperando el instante perfecto. Me dije a mí mismo que lo hacía por amor, que lo hacía para salvar a mamá. Porque eso era lo que yo creía entonces, que eliminando al bebé, todo volvería a ser como antes. Que el brillo en los ojos de mi madre regresaría a mí, que su abrazo volvería a tener mi nombre. El plan era simple. A la noche siguiente, cuando todos durmieran, me levantaría. No había miedo, solo una especie de vacío que me empujaba hacia adelante. Me sentía poderoso, como si el mundo entero me debiera algo y yo estuviera a punto de cobrarlo. Pero nada sale como uno imagina. Cuando llegó la noche, el ambiente estaba cargado. El calor era insoportable y el aire olía a humedad, a leche agria, a polvo acumulado. Raúl dormía en el sillón con una lata vacía en la mano, roncando como una bestia. Mi madre estaba en su cuarto, con el cuerpo rendido. Yo sabía que no despertaría. Caminé en silencio hasta la habitación del bebé. Cada paso sonaba más fuerte en mi cabeza. Mis manos sudaban, pero mi mente estaba clara. La luna se filtraba por la cortina y bañaba la cuna con una luz fría, casi blanca. Me quedé mirándolo largo rato. Santiago dormía de lado, con una mano cerrada y el pulgar rozando su boca. Su respiración era suave, tan frágil que parecía que el aire podía romperlo. Y ahí empezó la contradicción. Una parte de mí quería levantarlo, abrazarlo, pedirle perdón por lo que iba a hacer. Pero la otra parte, la más grande, la que me devoraba por dentro, no quería sentir nada. Fue entonces cuando escuché algo. Una voz dentro de mí, o tal vez la mía propia, que me susurró: hazlo. Si lo amas, libérala de él. Esa frase fue el detonante. No voy a describir exactamente lo que hice.
No por vergüenza, sino porque las palabras nunca podrán contener lo que pasó. Solo diré que cuando todo terminó, el cuarto quedó en silencio. Un silencio espeso, inmenso, como si el mundo se hubiera detenido solo para mirar lo que yo había hecho. El cuerpo del bebé yacía inmóvil, y de pronto el aire se volvió irrespirable. El olor metálico, el calor de mis manos, la humedad que empezó a enfriarse sobre mi piel, todo se mezcló hasta que ya no supe si lloraba o reía. Recuerdo haberme agachado, tocando su rostro con miedo. No parecía real. Era como si el tiempo se hubiera tragado la escena y solo me dejara un cuadro borroso en la memoria. De pronto escuché pasos. Eran los pasos tambaleantes de Raúl. Venía medio dormido, arrastrando los pies. Yo me quedé paralizado. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que él lo oiría. Abrió la puerta, me miró y su rostro se transformó. Primero sorpresa, después rabia, después algo que nunca olvidaré: miedo. «¿Qué hiciste, maldito?», gritó, corriendo hacia mí. Intentó empujarme, pero yo retrocedí. Tropezamos con la cuna, con las mantas, con los juguetes. Él gritaba, yo temblaba. Fue entonces cuando escuché el golpe seco, el sonido de algo rompiéndose. Raúl cayó. No sé si fue un reflejo o una defensa, pero cuando me di cuenta, él también estaba en el suelo, inconsciente, con un hilo de sangre bajando por su frente. El silencio volvió a apoderarse del cuarto, más fuerte, más pesado. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Cuando mi madre llegó, la madrugada ya había pasado. Recuerdo sus gritos. Ese sonido me partió en dos. «No, no, Dios mío, no», chillaba mientras se arrodillaba junto a la cuna. Yo estaba contra la pared, con las manos manchadas, mirando cómo todo se derrumbaba. Ella me vio y entendió. No hizo falta que dijera nada. Su mirada me atravesó como un cuchillo. «¿Qué hiciste, Gael?», me susurró. Intenté hablar, pero la voz no me salía. Quise decirle que lo hice por ella, que solo quería recuperar su amor, que no soportaba verla tan cansada, tan ausente. Pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Lo siguiente que recuerdo fueron las sirenas, los gritos de los vecinos, las luces rojas entrando por las ventanas, el sonido de los pasos de los policías subiendo la escalera. Mi madre no dejó de llorar ni un segundo. Uno de los oficiales me tomó del brazo, me miró como si yo fuera un monstruo y me llevó al patrullero. No resistí. No tenía fuerzas para hacerlo. En la estación, el olor a sudor y metal se mezclaba con el del café viejo. Me sentaron en una silla, frente a un escritorio, y me hicieron preguntas. «¿Por qué lo hiciste?». «¿Dónde estaba tu madre? ¿Fue un accidente?». Yo solo miraba mis manos. Las veía limpias, pero sentía que todavía estaban manchadas. Cuando me llevaron al centro juvenil, ya amanecía. Por la ventana vi cómo el cielo se teñía de un color naranja triste, como si el sol también llorara por lo que había pasado. En el trayecto no pensé en nada, ni en la cárcel, ni en mi madre, ni en Raúl. Solo en Santiago, en su rostro, en su silencio. Pasaron semanas antes de que mi madre me visitara. Cuando la vi entrar, supe que nada volvería a ser igual. Llevaba el cabello recogido y los ojos hundidos,
como si el llanto se le hubiera secado por dentro. «¿Por qué, Gael?», me preguntó con una voz tan débil que apenas se escuchaba. No respondí. No sabía cómo explicarle que lo hice por amor. Ella me miró, y en sus ojos ya no había ni rabia ni dolor, solo vacío. Se levantó y se fue sin despedirse. Desde entonces no ha vuelto. Raúl, supe después, sobrevivió al golpe. Testificó en mi contra, por supuesto. Dijo que siempre sospechó de mí, que era un chico raro, peligroso. Y la gente le creyó. Porque es más fácil creer que un muchacho está loco que aceptar que un hogar puede pudrirse desde adentro. Hoy, después de casi un año aquí, todavía trato de entender en qué momento crucé la línea, en qué instante el amor se transformó en algo tan tóxico que terminó destruyéndolo todo. Dicen que el odio es una forma de amor enfermo, y quizá eso es lo que sentí. Quise tanto a mi madre que terminé convirtiéndome en su peor castigo. Cada noche, antes de dormir, miro el techo y repaso cada escena en mi cabeza, como si buscara un hueco por donde escapar del recuerdo. Pero no hay salida. Solo queda ese silencio, el mismo que nació aquella madrugada. Y ese silencio, créeme, es peor que cualquier prisión. Han pasado ya 286 días desde que crucé las puertas del centro de reclusión juvenil. Lo sé porque cada noche marco una línea en la pared, justo encima de mi cama metálica. Es mi manera de recordar que sigo aquí, que sigo pagando, aunque no sé si alguna vez habrá suficiente castigo para borrar lo que hice. Me despierto con el mismo olor a desinfectante y hierro oxidado. A veces pienso que el aire aquí tiene memoria, que guarda los gritos, los rezos y las lágrimas de todos los que han pasado antes. Mi compañero de celda, un tipo flaco al que todos llaman el mono, suele decir que uno no se acostumbra al encierro, solo aprende a respirarlo. Creo que tiene razón. No hay espejos, solo el reflejo distorsionado del metal en la puerta. Cada vez que me miro allí, apenas reconozco al muchacho que fui. Mis ojos parecen más viejos, como si en un año hubiera envejecido toda una vida. Ya no soy el chico que se creía víctima. Ahora sé que fui verdugo. Pero hay algo que nadie ve. El arrepentimiento también duele físicamente. No es solo culpa, es un fuego lento que se clava en el pecho y no te deja dormir. Los psicólogos del centro me obligan a escribir. Dicen que es parte de la rehabilitación emocional. Yo lo hago, aunque no para ellos. Lo hago porque, de algún modo, necesito hablar con alguien, aunque ese alguien no me responda. A veces le escribo a Santiago. Le cuento sobre las horas que paso limpiando el taller, sobre las palomas que se posan en el muro de alambre, sobre las cartas que nunca llegan. Le cuento que el cielo aquí es del mismo color que sus ojos, aunque apenas los recuerdo, y que cada vez que veo a un niño reír en la televisión, siento un vacío que no se llena con nada. También le escribo a mi madre, aunque nunca le envío las cartas. Le pido perdón, pero no con palabras dulces, sino con las que duelen. Le explico que no busco su perdón, solo que entienda que lo hice desde la desesperación de un niño que no sabía amar de otra forma. La primera vez que me atreví a escribir su nombre, el papel se mojó con lágrimas. No me di cuenta hasta que la tinta se corrió. Hace unas semanas recibí la visita de una mujer de una organización que ayuda a menores privados de libertad. Se llamaba Evelyn y tenía una voz suave, como esas personas que saben escuchar de verdad.
Me preguntó si alguna vez había sentido amor. Me quedé en silencio. Después le dije que sí, que amé tanto que terminé destruyendo todo. Ella asintió, sin juzgarme. Luego me dijo algo que me marcó. El amor no se demuestra poseyendo, Gael, se demuestra soltando. Esa frase me revolvió por dentro, porque si hubiera entendido eso antes, tal vez todo habría sido diferente. Tal vez habría aprendido a amar sin miedo a perder. Pero en mi casa nadie hablaba de amor. Solo se hablaba de cansancio, de facturas, de culpas y de silencios. Recuerdo una visita que nunca olvidaré. Ocurrió hace 3 meses. Me avisaron que alguien había venido a verme. Pensé que sería algún trabajador social, pero cuando entré a la sala y la vi, el corazón me dio un vuelco. Era mi madre. Estaba distinta, más delgada, más pálida, pero en sus ojos había algo nuevo, una mezcla de dolor y paz resignada. No me atrevía a hablar. Solo la miré, esperando que fuera real. Ella se acercó despacio y se sentó frente a mí. No lloraba, no temblaba, solo me observaba como si tratara de encontrar en mi rostro al niño que había criado. «Te traje esto», me dijo, sacando una foto del bolsillo. Era una imagen de Santiago tomada días antes de su muerte. Sonreía, con las mejillas rosadas y los ojos llenos de luz. No pude sostenerla. Mis manos temblaban demasiado. «Quiero que lo tengas tú», dijo. «No para castigarte, sino para que recuerdes quién eras antes de esto». Nos quedamos callados un largo rato. Luego, sin mirarme, añadió: «Te sigo queriendo, Gael, pero no sé si algún día podré perdonarte». Y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, guardo la foto bajo mi colchón. A veces la saco por las noches y la miro a escondidas, como si fuera una reliquia prohibida. Hay días en que me pregunto si nací roto, o si fue la vida la que me quebró de a poco. Crecí en un hogar donde el amor se mendigaba, donde los gritos eran más frecuentes que las caricias, donde los secretos se guardaban bajo la alfombra hasta que se pudrían. No justifico lo que hice. Nunca podría. Pero a veces pienso que hay muchos chicos allá afuera como yo, ahogándose en silencio, creyendo que la única forma de ser vistos es haciendo daño. Si alguien está escuchando esto, si alguien lee estas palabras, quiero decirle algo. No guardes todo dentro. Habla, aunque te tiemble la voz, aunque nadie parezca escuchar. Porque el silencio puede volverse un monstruo, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Una noche, mientras todos dormían, me levanté y caminé hasta la pequeña ventana enrejada del dormitorio. Afuera, el cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Pensé en mi hermano, en lo que estaría viendo desde donde fuera que esté. Tal vez el mismo cielo. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo le hablé sin miedo. «Perdóname, Santi». No sabía lo que hacía. El viento sopló, suave, y por un segundo creí escuchar su risa, esa risa que apenas conocí. Sentí una paz rara. No era felicidad, ni alivio. Era aceptación. Entendí que no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo decidir quién seré después. No sé si algún día saldré de aquí.
No sé si el mundo me perdonará o si mi madre volverá a abrazarme. Pero sé que debo seguir hablando, seguir contando esta historia. Porque si un solo chico me escucha y entiende que el amor no se gana quitándole a otro su lugar, entonces quizás Santiago no murió en vano. A veces los guardias me preguntan por qué escribo tanto. Les digo que es mi manera de respirar, que cada palabra que dejo en el papel es un intento por no desaparecer. Quizá algún día alguien lea este relato y piense que soy un monstruo. Tal vez tengan razón. Pero si llegan hasta el final, quiero que sepan que los monstruos también sienten culpa, que detrás de cada crimen hay una cadena de heridas invisibles que nadie quiso ver. Yo no busco excusas, solo busco que mi historia sirva de advertencia, porque los celos, la soledad y el abandono pueden convertir el amor en algo venenoso, y ese veneno, si no se enfrenta, termina destruyéndolo todo. Hoy vuelvo a marcar una línea más en la pared. 287. Falta menos para cumplir mi condena. No sé qué haré cuando salga, pero tengo un propósito. Contar mi historia, no para justificarme, sino para evitar que otro repita mi error. Miro la foto de Santiago y siento un nudo en la garganta. Le prometo en silencio que cambiaré, que haré algo bueno con la vida que todavía tengo. El reloj del pasillo marca las 10. Es hora de apagar las luces. Me recuesto, cierro los ojos y escucho el mismo silencio que me persigue desde aquella noche. Solo que ahora, por primera vez, ese silencio ya no duele tanto. Ahora me habla. Me dice que siga escribiendo, que siga vivo. Y eso haré. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Comenta lo que sentiste, comparte este relato y suscríbete para que más personas escuchen historias reales, duras, pero necesarias. Porque hablar puede salvar vidas. Porque a veces, contar la verdad es la única forma de redimirse.